Buenas. Comenzaremos con la clase número 10 de Hebreos. La escena del capítulo 10 es sacerdote. Punto 1. El último sacerdote. Versículo 1 al 18. 2. Consejo acerca de la fe, el amor y la esperanza. Versículo 19 y 25. Punto 3. Advertencia para el criminal. Versículo 26 al 31. Punto 4. Salvación. Versículo 32 al 39. Versículo 1. La ley es solo una sombra de los bienes venideros, dijo. Los bienes venideros, ¿qué son? Se refiere a toda bendición y autoridad que llegó sobre la Iglesia en Cristo por medio de Cristo encarnado. La sombra representa el cuerpo, imagen o tamaño. Pero la sombra no es nítida ni perfecta. La ley no pudo cumplir prácticamente con la promesa de los bienes venideros. No pudo entregar un verdadero sacrificio que lleva a una verdadera redención. Solamente lo hizo en forma simbólica. Revela la incapacidad de la ley y la ineficacia de los sacrificios. No puede perfeccionar a los que se acercan a Dios. Aquí, a ser perfectos, se refiere a la relación satisfactoria y final entre Dios y su pueblo. La perfección que Dios pide es entregar una absoluta obediencia en lo moral y sin defectos, digno de recibir premio. Esto es imposible que pueda ser realizable por medio del sacrificio de un animal. Entonces, ¿por qué Dios ordenó realizar un sacrificio que no puede redimir para siempre? Dios, para con Israel, no le permitió ningún acto pecaminoso. Para estar en relación con Dios, enseña que debemos reconocer nuestros pecados y arrepentirnos del mismo. Y otro, a través de la sombra, lleva hacia la dirección de la verdadera salvación. Y luego nos ha dado un juicio que reserva provisionalmente a través de los ritos y externamente podía mantener efectivamente la relación con Dios. En el versículo 2, de otra manera no habrían esto significa, no habrían dejado ya de hacerse sacrificios. Pues si los sacrificios del Antiguo Testamento fueran perfectas,
purificado de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Si hubiera sido así, los sacrificios también hubieran terminado de una vez. Pero en el tiempo del Antiguo Testamento, todos los años debían presentarse delante de Dios con sacrificio. En los versículos 3 y 4, pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, dijo, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. El sacrificio de animales no puede resolver nuestros problemas del pecado del alma. El sacrificio del animal solamente simboliza que el pecado desaparece. En verdad, el perdón de pecado es un problema interior, de alma y espiritual. La sangre de toros y machos cabríos es algo exterior, terrenal y física. En el versículo 5, por eso al entrar en el mundo Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me presentaste un cuerpo. Que no te complacen sacrificios ni ofrendas, significa que no es suficiente con sacrificios rituales ni ofrenda de animales. Por eso Dios preparó un cuerpo. Un cuerpo se refiere a la humanidad total de Jesucristo. Que viniera en cuerpo mortal fue para hacer la voluntad del Padre. Hay 3 razones para que se encarnara. 1, podía morir. 2, experimentar. 2, experimentar. Y 3, para dar un ejemplo. Aquí en el versículo 6 dice, no te agradaron ni holocausto ni sacrificio por el pecado. Esto es porque los sacerdotes no podían ejercer una verdadera expiación. En el versículo 7, por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. ¿Qué significa que haya venido para cumplir la voluntad de Dios? Esto de que haya venido a cumplir la voluntad de Dios Jesucristo, para salvar a su pueblo, para complacer completamente a Dios, tuvo el corazón preparado para realizar toda la tarea que debía hacer. La voluntad de Dios es abolir el pecado y perfeccionar a su pueblo. Por eso en el versículo 8, primero dijo, sacrificios y ofrenda, holocausto y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado. Los sacrificios de la ley, como no pueden perfeccionar, Dios le dijo que no le complacían. Todo esto es entregado por la exigencia de la ley.
En el versículo 9, luego añadió, aquí me tienes. Aquí la palabra, aquí me tienes, es una señal que despliega por medio de Jesús una escena gloriosa que se abre delante de Dios y los ángeles. Que Jesús viene a cumplir con la voluntad de Dios. Por medio de esto, el pueblo de Dios se santifica. En el versículo 10, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Vamos a explicar una vez más qué significa que somos santificados. Se trata de que al recibir la gracia de Dios, entramos a ser recibidos delante de Dios. En el versículo 11, todo sacerdote celebra el culto día tras día ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. En la ley el sacerdote adoraba de pie. Allí en el lugar santísimo no había asientos. Que no pudiera sentarse es porque su historia todavía no había terminado. El cargo sacerdotal estaba a cargo de varias personas. Todos los días debía realizar la obra. También a través de animales repetidas veces debían ofrecer los sacrificios. Aquí los sacrificios no pueden satisfacer las peticiones de la infinita justicia de Dios. No se puede satisfacer a Dios con algo creado por el hombre. Por ejemplo, las confesiones que realizan en la Iglesia Católica, por medio de confesiones, purgatorio, ascetismo, compromisos, etc. Con ninguna de estas pautas humanas puede complacer las demandas de Dios. Pero en el versículo 12, pero este sacerdote puede ofrecer por los pecados un solo sacrificio. Solo Jesucristo. Aquí vemos cómo compara a Cristo con los descendientes de Aarón. Hagamos un cuadro comparativo. Izquierda, Cristo. Y a la derecha ponemos los nombres de Aarón y sus descendientes. Primero, Jesucristo se sacrificó por los pecados. Aarón y los descendientes también sacrificaron por los pecados. Segundo, Jesús lo hizo en un solo hombre. De parte de Aarón lo hicieron varias personas. Tercero, Jesús lo hizo de una sola vez. De parte de Aarón repetidas varias veces. Cuarto, el sacrificio de Jesús fue completa y definitiva. De parte de Aarón lo hicieron continuamente. Quinto, Jesús hizo desaparecer el pecado de verdad. Aarón no tuvo efectos. Sexto, Jesús se sentó
Aarón estuvo de pie. Séptimo, Jesús se sentó a la diestra de Dios para siempre. Aarón solamente entró en un tiempo al lugar santísimo. Nuestro Cristo entregó un sacrificio eterno y se sentó a la diestra de Dios. La diestra de Dios, primero, es el lugar, el altar de gloria. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Segundo, es el lugar excelente del sacerdote. Hebreos capítulo 8, versículo 1. Tercero, significa que su sacrificio fue aceptado. Hebreos 10, 12. Cuarto, es el altar de victoria. Hebreos 12, 2. Nuestro Jesús como nuestro representante fue para ir delante de Dios en nuestro lugar. Y en ese lugar se encuentra coronado en la gloria y honra. En el versículo 13, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Si vemos esto, Jesús ha estado esperando más de 2000 años. Aunque puede destruirnos inmediatamente, todavía espera con paciencia. Con esto podemos ver la completa y perfecta moral de Jesús. Si lo comparamos con nosotros no toleramos bien el error del otro. Pero viendo cómo tolera a Jesús por tanto tiempo, podemos ver cuán manso y paciente es su carácter. Versículo 14. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Cristo, con su sacrificio, ha hecho perfecto nuestra expiación. Esto fue llevado en alto a Dios. Y así garantizó el derecho de poder ir delante de Dios. Aquí dice a los que está santificando, esto es a los que han sido separados, los herederos que han sido salvos. Hebreos 1:14. Los hermanos de Cristo. Hebreos 2:12. Los que han sido llamados a participar del reino celestial. Hebreos 3:1. Los herederos de la promesa. Hebreos 6:17. En el versículo 15, también el Espíritu Santo nos da testimonio de ellos. Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Lo que el Espíritu Santo da testimonio es lo que el Salvador ha dado a todos los santificados para perfeccionarlos para siempre. Esto es lo que significa. Esto ha sido registrado no solamente para la época de Jeremías, sino hasta el fin del mundo,
para el pueblo, para el bien del pueblo de Dios. Esta palabra del versículo 16 ha sido citada de Jeremías capítulo 31, versículo 33. Jeremías 31, 33. Pondré mis leyes en su corazón. Aquí su se refiere a los separados. Efesios capítulo 1, versículo 4. A los que han sido entregados al mediador. Juan 17, 6. A los que ya antes habían sido escogidos. Romanos 8, 30. Únicamente estas personas pueden participar de la gracia de Dios. Ha dicho, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Dios los puede restaurar una vez más. Dios a los que estaban en medio del pecado. Hace que su corazón humano se vuelvan sumisos, obedientes. Realiza esta tarea. Significa que siembra en nuestro corazón los principios de la obediencia a la ley de Dios. En una palabra simple, nos hace renacer para que podamos creer. En el versículo 17, después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Dios, antes de llamarlos, ya los escogió. Antes de renacer, ya fueron escogidos por Dios. Ahora ellos son justificados en la corte de Dios. Primero, Dios con su eterno pacto ha salvado a su pueblo. Segundo, el eterno pacto entre el Padre y el Hijo se cumple en el nuevo pacto. Tercero, la intención del pacto para que nos volvamos santos. Cuarto, la santificación del escogido le da gracia para que pueda arrepentirse y entrar en obediencia. De esta manera llega a la santificación y continúa haciéndolo. En el versículo 18, y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Porque Cristo realizó de una vez y para siempre la expiación, no hay necesidad de volver a dar sacrificios como en la ley sacerdotal del Antiguo Testamento. Aquí en el contenido del versículo 1 al 18, la ley de sacrificio del Antiguo Testamento es solo una sombra. Por lo tanto, no puede redimir completamente el pecado del hombre. Dios, enviando a Jesús, al eterno sumo sacerdote, a la tierra, nos ha redimido de una vez y para siempre. Y a los que creen en Cristo,
Dios nos ha trasladado a un lugar glorioso y digno, donde nunca más se acordará de nuestros pecados y maldades. En el versículo 19, así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Ahora nosotros los fieles tenemos plena libertad para entrar delante de Dios. En el versículo 20 dice que por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto. En el versículo 21 dice, y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Aquí en el versículo 19, donde dice lugar santísimo, se refiere al reino de los cielos. Nosotros no obtenemos la valentía y la confianza solo para cuando entramos al reino de los cielos, sino ahora mismo también podemos acercarnos confiadamente delante de Dios. En el versículo 20, camino nuevo. Esto nos está indicando que Cristo es la puerta para entrar al cielo. Solo podemos entrar a ese camino por fe. Proverbios 10:17, el camino de vida. Isaías capítulo 35, versículo 8, camino de santidad. Jeremías capítulo 6, versículo 6, buen camino. Lucas capítulo 1, versículo 79, camino de paz. Hechos capítulo 16, versículo 17, es el camino de la salvación. Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Dice aquí que es camino nuevo. No es que no estaba ese camino antes de que Cristo muriera. Sino que está hablando, diferenciando con el camino viejo que servía bajo el pacto de la obra. Esto es para armonizar con el nuevo pacto. Porque ahora se ha revelado completamente. Ese camino no se ha vuelto obsoleto. Dijo, es un camino vivo. Aquí que sea un camino vivo, significa que todo debe ser expresado con vida, todo lo que está simbolizado en Cristo. Con respecto al camino vivo, 1, tiene significado diferente con el camino que tienen los judaístas para ir delante de Dios. Allí, si no era con la muerte de un animal, no se podía. Sin un sumo sacerdote tampoco se podía. Segundo, el camino vivo, como tiene efecto permanente, tiene vida poderosa y espiritual. Tercero, su resultado lo lleva hacia la vida. Nos ha abierto a través de la cortina. Jesús, siendo el sumo sacerdote, lo hizo con su propia sangre, con su cuerpo. Como profeta anunció y reveló la voluntad de Dios. Y como rey,
preparó el camino, levantando la valla para que lo utilizara su pueblo. Dijimos que la cortina es su cuerpo. La naturaleza humana de Jesús es la de haber llevado nuestros pecados, porque la injusticia de su pueblo fue transportada todo sobre él. Ahora esta cortina debía ser rasgada, es decir, Cristo debía morir, para que se abriera el camino para acercarse a Dios. Por eso, mientras Jesús permaneciera en su cuerpo mortal, como la cortina estuviera separando del lugar santo del Santísimo, cualquier persona no podía traspasar por ese lugar. Es decir, no se había abierto el camino. El papel de la cortina es la de bloquear. Pero cuando murió en la cruz, se rasgó desde arriba para abajo. Esto significa que Jesús abrió el camino. Por eso en el versículo 21, y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Ahora se abrió la puerta. Y aunque esté preparado el camino vivo, nosotros no tenemos la fuerza para entrar por ella. Es porque tenemos muchos pecados, pero Jesús ahora abrió esa puerta, entró por ella, Él ruega por su pueblo, delante del Padre. Ora para que su pueblo sea bendecido. Aquí la familia de Dios se trata de la iglesia terrenal y la iglesia celestial. Y que tenemos un sacerdote al frente, significa que es nuestra cabeza, Señor, gobierna con su autoridad. Cristo afirma la personalidad y la adoración de los creyentes. Por lo tanto, nuestro culto debemos entregarlo como Dios ha dispuesto. No hay otro Señor. En el versículo 22, purificado de una conciencia culpable y exteriormente lavado con agua pura. Esta palabra es cuando nosotros creemos en la sangre de Cristo, el Espíritu Santo aplica en nosotros la habilidad de Cristo. Esto es que limpia nuestra conciencia. Ahora somos limpios. Dice con corazón sincero. Corazón sincero se trata de ser verdadero. Es entregar a Dios lo que se merece, con seriedad, limpio, con deseo y decisiones honestas. Es necesario entregar a Dios lo que se merece. Con la plena seguridad que da la fe, es tener una fe sin dudas ni tambaleante. Significa que depende completamente de los méritos de Cristo. Mi corazón depende de la sangre de Cristo.
es depender por completo la efectividad de la oración de intercesión de Cristo. Es depender por completo la efectividad de la oración de intercesión de Cristo. Fuimos limpios cuando renacimos. Pero para ir delante de Dios hay que seguir purificándose. Hay necesidad de confesar todos los días nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Los sacerdotes levitas tenían que limpiarse cada vez que entraban a cumplir con su cargo. Nosotros también, como fuimos renacidos por la gracia de Dios, con un corazón sincero, sin tambalear, con seguridad, dependiendo de los méritos de Cristo, hay que acercarse a Dios. Versículo 23. Porque fiel es el que hizo la promesa. Que lo hizo con fidelidad. Mantengámonos firme en la esperanza que profesamos. Esto significa cuando confesamos como cristianos, se trata de confesar estrictamente. Significa que dejará las cosas del mundo y elegirá a Cristo. Significa que servirá a Cristo como su sacerdote, profeta y rey. Está diciendo que tomando los ejemplos de Cristo, lo seguirá dejando aún su vida, tomando la cruz y siendo fiel a Dios. Dice, manténganse firme. Tenemos necesidad de mantenernos firmes con paciencia y aguantar. Que se mantenga firme. Está hablando desde la perseverancia de Cristo. Significa seguir ese camino que hemos confesado por fe, continua y constantemente. Significa que siga bien al Señor, a pesar de tener tribulaciones, peligros, tentaciones de falsos maestros. Mantengámonos, les decimos una vez más. Primero, tenemos poderes que se nos contrarian, peligros y dificultades. Segundo, hay que esforzarse para vencer esas dificultades. Tercero, significa que se mantenga con fe aún en medio de esas dificultades. Podemos pensar de esta manera. Si creemos en Jesús somos salvos. Pensamos que la salvación no desaparecerá sin importar situación, sea cualquier condición que estemos, y hagamos lo que hagamos. Hay que tener mucho cuidado de dónde se puede aplicar esto. Acerca de la prueba de perseverancia, lo podemos ver en varios versículos. Hebreos 3:6. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza,
Hechos 14:22. Padeceremos muchas tribulaciones. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Romanos 8:13. Hacer morir los malos hábitos del cuerpo. Hechos capítulo 11, versículo 23. Animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Apocalipsis 3:11. Aférrate a lo que tienes. Proverbios 4:23. Cuida tu corazón. Hechos 13, versículo 43. Persevera en la gracia de Dios. Hebreos 4:1. ¿Alguno de ustedes parezca quedarse atrás? En 1 de Pedro 1:5. El poder de Dios mediante la fe. 1 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5. El tentador los hubiera inducido. Hebreos 6:15. Esperó con paciencia y recibió lo que se le había prometido. Santiago 1:27. Conservarse limpio de la corrupción del mundo. Segunda de Pedro 3:17. Primera de Juan 5:21. Judas 1:21. Mateo 24:13. Soporta hasta el final. Por lo tanto, la perseverancia del cristiano es en la fe y en santidad, constantemente, manteniendo la fe y formando los frutos de la justicia hasta el final. Así que si dice, yo soy salvo solamente creciendo formalmente, está mal. Para permanecer como cristiano, hay que cuidarse firmemente, obedeciendo diligentemente y esforzándose en todo. No es un árbol que crece solo, que no necesite de agua ni abono. La Biblia es la base. Parado firmemente en la palabra, hay que mantenerse firme. Versículo 24. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Preocupémonos los unos por los otros. Esto significa que se requiere una atención considerable en las obras de Dios. Poniéndose todo esto en el corazón, hay que esforzarse para el bienestar de los otros fieles y estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto es alentar para que pueda hacer las buenas obras, que encienda las brasas del amor. En el versículo 25, no dejemos de congregarnos como acostumbraban a hacerlo algunos, que no deseche los cultos para Cristo, que no pierda los días de reuniones. Las etapas de la apostasía son: primero, mirar hacia atrás. 2, volver hacia atrás. Tercero, dar vuelta. Cuarto, caerse para atrás. Hay costumbres malas de algunas personas.
son de esas personas que se van de la iglesia intencionalmente. Por eso hay que exhortar muy bien a esas personas, con amor, en oración. Hay que aconsejarles bien. Versículo 26. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Aquí, la verdad pecamos obstinadamente es dejar intencionalmente a Cristo y alejarse de Dios. A esa persona no hay sacrificio por los pecados. Como han rechazado definitivamente a Cristo, estas personas no tienen ya más redención. En el versículo 27, solo queda una terrible expectativa de juicio. En el versículo 28, cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si vemos en Deuteronomio capítulo 3, versículos 6 al 9, eran muertos los que habían idolatrado. Versículo 29. El que ha pisoteado al Hijo de Dios, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecen? Ha pisoteado al Hijo de Dios significa caer en apostasía. Esto es despreciar al Señor de la gloria, que ha profanado la sangre del pacto. Esto es hablar mal acerca del cargo de Cristo. Los apóstatas desprecian la sangre de Cristo. Blasfemean al Espíritu de la gracia. Los fieles son renacidos por el Espíritu Santo. Son iluminados. Comprenden el pecado y son guiados a Cristo. Entonces, apagar al Espíritu Santo es un pecado arrogante. En el versículo 30, pues conocemos al que dijo, mira, mía es la venganza, yo pagaré. En el versículo 31, terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Desde el versículo 32 al 39, los fieles hebreos anteriormente recibieron verdadera gracia y así soportaron las aflicciones. Recuerden aquellos días pasados. Unas veces se fueron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. En el versículo 34, también se compadecieron de los encarcelados. Y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría. ¿Cuál es la razón? Consciente de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Esto es hablar de la gloria de Dios. Si antes hubo tiempo en que habían recibido tal gracia, ahora por estar padeciendo ciertas aflicciones, que no vuelvan a servir al judaísmo otra vez. Por eso en el versículo 35, así que no pierdan la confianza. Que no pierdan la confianza se refiere a pensamientos que no se doblegan, valentía del corazón, fuerte voluntad. Así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Que recibirá una gran recompensa significa que se le dará la gloria.
Está diciendo que participará de la eterna gloria celestial. Por esta obra quiere que se mantengan firmes. Pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará Cristo. Esperando hasta ese momento, hay que luchar hasta el final con fe. Concluimos con la clase número 10 de Hebreos. Hasta luego.